Hola a todos, bienvenidos. No os habéis equivocado de podcast. Esto es Lo que va 51. Pero hoy sí que tendremos un podcast bastante musical. Y es que hoy me quería adentrar en el tema de muertes, desapariciones extrañas de los más famosos cantantes de blues. Y es que el blues parece un tipo de música pues muy tranquila para escuchar en un club, sentado con una copa. No parece que haya cosas extrañas como, yo qué sé, el rock, el heavy, el dance, donde parece que es un poco más locura todo. Y el blues, en cambio, es un estilo bastante tranquilo, o eso es lo que parece. Pero buscando información sobre distintos temas, encontré que en el blues es donde más muertes ha habido, más muertes extrañas, desapariciones, en tema de cantantes de este estilo. Y me ha sorprendido, y por eso quería traeros esta recopilación de casos de cantantes de blues que no vivieron hasta los 80 años. Y quería empezar con Robert Johnson. Y es que Robert Johnson era un prodigioso músico, nacido en 1911 en Mississippi, y era buenísimo con la guitarra, y tenía una voz penetrante, potente. Lo que ocurrió es que Johnson solo grabó unas pocas decenas de canciones, y en 1938 murió misteriosamente. La leyenda surge porque Johnson se habla que para ser tan buen músico vendió su alma al diablo. Es un mito que ha perdurado y le ha agregado una aura de misterio a su corta pero influyente carrera. Robert Johnson murió, desapareció, dejando su coche aparcado en un motel y nunca más se le vio salir. Por eso creen que Robert Johnson pagó el pacto con el diablo con su muerte. Y ahora vamos con Bessie Smith, la emperatriz del blues y un trágico final. Nacida en 1894 en Tennessee, conocida como la emperatriz, Smith destacó por su poderosa voz y su habilidad para transmitir emoción a través de sus interpretaciones. Pero su vida llegó a un abrupto final en 1937, cuando murió en un trágico accidente de coche en Mississippi. La controversia vino en torno a la atención médica que recibió en el momento del accidente y por qué no se actuó de una mejor forma. Y básicamente se dice que la dejaron morir. Esa atención médica fue el detonante de un montón de especulaciones sobre su muerte. Nunca se ha sabido exactamente de qué murió, pero lo que sí se sabe es que en lugar del accidente, los médicos no actuaron como deberían actuar. Y ahora vamos con Richie Edwards. Este hombre desapareció, se le apodaba el rockero poético, y es que era el guitarrista y letrista del famoso grupo Manic Street Preachers. No era exactamente de blues, pero sí que le gustaba mucho el tema del blues y sí que compuso un par de canciones individualmente sobre blues. Nacido en 1967 en Gales, Edward destacaba ya por sus profundas letras y su carismática presencia en el escenario. Lo que ocurrió es que en 1995 desapareció misteriosamente justo antes de una gira en Estados Unidos. Su automóvil fue encontrado abandonado cerca del puente Sverd, lo que alimentó especulaciones que van desde el suicidio hasta la fuga voluntaria. Su destino sigue siendo desconocido y a día de hoy no se ha encontrado ni el cuerpo, ni se le ha vuelto a ver, ni se ha sabido absolutamente nada de él. Y ahora vamos con el famoso Glenn Miller. Habéis escuchado seguramente multitud de canciones de este espectacular músico. Lo que ocurre es que también desapareció. Este legendario músico de blues y swing, de la era de la Segunda Guerra Mundial, nació en 1904, en Iowa.
Miller se convirtió en un icono musical con su banda, y sus éxitos como In the Wood o Moonlight Serenade aún hoy en día se escuchan y son espectaculares. Sin embargo, su vida llegó a un abrupto final en 1944. Desapareció misteriosamente mientras viajaba en un avión sobre el Canal de la Mancha durante la guerra. Aunque ha habido varias teorías, el avión y su cuerpo nunca fueron encontrados. Es uno de los grandes enigmas del siglo XX porque también, como el letrista de Manic Street Preachers, desapareció justo antes de empezar una gira por Estados Unidos. Algunos creen que el avión tuvo un accidente simplemente y murieron los que había ahí. No murió el resto de la banda que iba en otro avión, es curioso, solo murió él con un par de personas del equipo. Y otros creen que a lo mejor fue derribado durante algún tipo de ataque en la Segunda Guerra Mundial y justamente pues él se llevó esta parte de ser atacado sin querer o queriendo, quién sabe, y desapareció. Lead Belly, nacido en 1888 en Luisiana, era conocido por su habilidad como guitarrista y también por una voz muy distinta a las demás. Lead Belly dejó una huella increíble en el mundo del blues y del folk. Sin embargo, su vida estuvo marcada por varios periodos de encarcelamiento debido a que cometía delitos violentos. Su muerte en 1949 a causa de una enfermedad degenerativa puso fin a una vida que combinó la música con luchas personales, sociales y con la delincuencia. Sonny Boy Williamson, también conocido como John Lee Williamson, nació en 1914 en Mississippi. Williamson fue un armonista, un teclista, un cantante influyente en la escena de Chicago, pero su vida llegó a un trágico final en 1948, cuando fue asesinado durante un robo en Chicago. Las circunstancias exactas de su muerte y la identidad de su asesino o asesinos siguen siendo objeto de especulación y debate entre los historiadores del blues. Algunos dicen que fue un trágico accidente, que estaba donde no tocaba y lo mataron durante el robo. Otros dicen que, por alguna razón, lo mataron a propósito. Elmore James, este hombre nacido en 1918 en Mississippi, era muy conocido por su estilo distintivo de slide guitar y su influencia en el blues eléctrico. James dejó una marca indeleble en la música y su muerte en 1963 fue debida a un ataque al corazón que marcó el fin de una carrera que influyó en muchos músicos de blues. Otros dicen que murió por las drogas. Es otro de los casos de los cantantes de blues que murieron en esas décadas, que es curioso que en las décadas de los 30, 40, 50 y 60 murieron muchísimos cantantes de blues por distintas razones, y ahora voy a contar un par más que seguro que os van a sorprender. Ahora vamos con Jim Sullivan. Este hombre fue cantante y compositor de folk rock estadounidense y hizo un álbum en 1969 que se llamaba UFO, que exploraba pues temas de ciencia ficción, la existencia del ser humano, el universo. Pero este hombre en 1965 viajaba solo desde Los Ángeles a Nashville, quería buscar nuevos lugares donde tocar porque tampoco tenía muchos discos, hizo uno o dos, pero era muy bueno. Y dice, bueno, me voy a Nashville, donde está en auge todo esto de la música, de cantar en directo, de clubs y tal, y se fue solo. Pero desapareció en Nuevo México. Su coche fue encontrado en una zona remota, y a pesar de que hubo una intensa búsqueda, nunca se encontró ningún rastro de él. Su desaparición ha alimentado especulaciones sobre encuentros extraterrestres, fenómenos paranormales, abducciones, y este hombre, que decía que sería abducido en algún momento de su vida, desapareció en Nuevo México de camino a Nashville. Y ahora vamos con Brian Jones, que es el fundador de los Rolling Stones. Este hombre fue el fundador, cofundador y primer líder de los Rolling Stones. Sabía tocar múltiples instrumentos y su influencia
es la que hizo que los Rolling tuvieran ese sonido, esa música tan característica. En 1969, Jones fue encontrado muerto en la piscina de su casa en Sussex, Inglaterra. Tenía solo 27 años de edad. La causa oficial de su muerte fue ahogamiento accidental, pero las circunstancias que rodean su fallecimiento han generado teorías de conspiración y también especulaciones sobre posibles homicidios. Su vida era muy tumultuosa y, bueno, era bastante caótica, pero aún hay pues gente que dice que no murió ahogado ni drogado, sino que alguien lo mató, y los Rolling nunca han contado casi nada del tema. Sí que en algunas entrevistas han dicho que se encontró muerto en la piscina, pero otros creen que hubo algo más y que alguien lo mató y lo dejó ahí para que pareciera un accidente. Y ahora les voy a hablar de otros casos, no son ya de blues, porque también ha habido casos muy intrigantes que no solo afectan a la música blues, sino que ha habido casos, pues, en la música country también ha habido un montón de muertes, desapariciones. En el hip hop, normalmente por distintos problemas de bandas, ha habido también asesinatos. Y por eso os quería ya, para acabar esta segunda parte del podcast de hoy, este podcast musical, que también me gusta mucho a veces hablar de cosas extrañas de la música. Ahora voy a hablar de Jeff Buckley. Este cantante, compositor y guitarrista estadounidense fue conocido porque tenía una voz increíble, y su álbum debut, Grace, en 1994, lo catapultó a la fama. Pero 3 años después, a la edad de 30 años, Buckley desapareció trágicamente y misteriosamente mientras nadaba en el río Wolf, en Tennessee. Su cuerpo fue encontrado varios días después y la causa oficial de su muerte fue ahogamiento accidental. Sin embargo, la rapidez del incidente y las circunstancias en torno a su desaparición han llevado a teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió esa noche en el río. Se cree que alguien lo cogió, o algunas personas, y lo mataron y después lo echaron al río para que pareciera un accidente. Jeff Buckley, un talento emergente, debuta 3 años antes con un disco increíble y después aparece muerto. Y como he dicho, en el hip hop también ha habido muchas muertes. Y os quería hablar de Tupac Shakur, el icono del rap. Y aún hay una conspiración, es un crimen que no está resuelto. Y es que este influyente rapero y actor estadounidense tenía una intensidad lírica increíble y impactó en la cultura del hip hop de forma espectacular. En 1996, Tupac fue tiroteado en Las Vegas, Nevada, mientras viajaba en coche. A pesar de los intentos de salvarlo, falleció 6 días después debido a las heridas de bala. Aunque se han realizado investigaciones, se han presentado teorías, la identidad de los asesinos sigue siendo un misterio. Siempre salen nombres, siempre salen bandas rivales, siempre salen raperos rivales, pero la verdad es que no se sabe quién lo mató. La muerte prematura de Tupac a los 25 años dejó un legado duradero en la música y en la cultura, y su caso continúa fascinando a seguidores y expertos. Todos estos casos destacan por circunstancias trágicas, incógnitas que aún rodean las vidas y las muertes de estos talentosos músicos, y su legado sigue vivo en sus seguidores. Es curioso que muchos murieron muy jóvenes, antes de los 40 años, y es curioso que hay un libro muy bueno que se llama El Club de los 27, que habla de todos los cantantes muertos antes de los 27 años. Y hay muchos, pero es curioso que en el caso del blues, del folk, del country, hay muchísimos casos. Muchísimos casos de muertes, accidentes, asesinatos, desapariciones. Y en teoría es un mundo, pues, a priori parece bastante tranquilo. No es lo mismo un grupo rock, como los Rolling, como muchos grupos que ha habido que, bueno, tienen influencias de drogas, de alcohol, tienen
cientos de miles de seguidores, la fama se les sube a la cabeza, algunos se vuelven locos, se suicidan, otros pues desaparecen, otros tienen líos y los matan. Pero en el blues, a mí me llama la atención porque sí que hay mucha droga, sí que había mucha droga y los cantantes de blues eran muy famosos, muy conocidos, pero bueno, tampoco llenaban estadios. Sí que llenaban teatros, pequeños lugares, clubs, pero es curioso como también se movía muchísima droga, mucho alcohol, muchos eran bastante, digamos, violentos, pero después, en cambio, hacían unas canciones increíbles. Se dice que los baterías de blues son los mejores del mundo, y parece que tocan así sentados fácilmente, que no se cansan, pero se dice, los expertos creen que los baterías de blues son los mejores del mundo. Y esta gente es muy creativa, porque en el blues no está todo marcado. Pueden tocar una canción de 7 minutos improvisando y les queda perfecto. Por eso es gente muy creativa, gente muy que de mente es curioso que después les ocurran estas cosas. Y por eso hoy os quería traer un par de historias de cantantes, sobre todo de blues. Después sí que he querido añadir un par de estilos distintos, donde también ha habido misterios relacionados con la muerte de sus cantantes, las desapariciones. Y hay infinidad, hay un montón. Yo creo que, sobre todo en la época de las drogas, que era más fuerte. Hoy en día también hay drogas, está claro, pero hoy en día, si os fijáis, no mueren tantos cantantes como antes. Hoy en día todo está mal estudiado. También antes era muy la vida de un cantante, de un grupo, era bastante solitaria, aunque tuvieran cientos de miles de fans. El equipo que llevaban eran pues representantes, 4 que querían robarles el dinero y poco más. Y claro, tampoco había nadie que estuviera encima suya. Ahora sí que los grupos, los cantantes suelen tener un equipo muy grande, y eso yo creo que ayuda a que estén más centrados en la música y no en otras cosas. Blues, muerte, desaparición, cantantes que acabaron sus vidas muy pronto, cantantes que tenían un gran futuro. Y para mí es un misterio bastante increíble, bastante interesante, porque se concentra mucho en este estilo. Y sobre todo, como habéis visto, muchas muertes, desapariciones ocurrían en Estados Unidos, porque es donde ahí está la cuna del blues. En Tennessee, en todos estos lugares, es normal que se concentren ahí casi todos, porque ahí donde estaban todos, donde estaba el auge de este tipo de música. Y claro, ahí pues aparecieron muchos cuerpos, hubo muchas desapariciones, y por eso se concentra todo ahí. En la música country, un día voy a hablar de la música country, también ha habido multitud de muertes y desapariciones. Pero eso será en otro podcast, en otro programa. Y nada, espero que os haya gustado este cortito, pero yo creo que interesante podcast sobre muertes, desapariciones de las grandes estrellas del blues. Hay muchísimas más, hay cientos de cantantes que han muerto y desaparecido, pero os lo iré contando poco a poco en lo que va 51. Gracias a todos y hasta la próxima.